Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando sobre, por supuesto, lo que ocurrió en Siria, porque bueno, bastante que nos ha dado de qué hablar en los últimos días y para ello he traído de vuelta a César Sabas, ya lo conocen, geopolitólogo. Bienvenido César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Un placer estar acá nuevamente. Sí, bueno, solo una semana. Muchas gracias a ti por haber aceptado que te moleste otra vez para ahondar en esto, porque el contexto evidentemente cambió. El lunes pasado, por cierto, fue el lunes pasado, una semana exacta, ¿no? Estuvimos hablando de cómo los rebeldes estaban tomando ciudades, qué posibilidades reales había de que llegaran al poder y ya hoy por hoy es una realidad, ya tomaron Siria, ya Bashar al-Assad está en el exilio, tengo entendido que en Rusia, ¿no? Y bueno, quiero empezar esta conversación con una pregunta muy básica, César. ¿Qué pasó? Bueno, es una pregunta que nos deja todos boquiabiertos, porque yo no me lo esperé. En realidad nadie se esperó esto. O sea, nadie se esperó este desenlace tan abrupto, tan fuerte. Y tan De rápido. hecho, tan rápido, ni siquiera el mismo Erdogan. Él mismo habló, porque Erdogan es como que, digamos, el líder mundial que estuvo detrás de esta ofensiva, que apoyó la ofensiva. Él mismo dijo que él no se esperaba esto, que ellos ni siquiera esperaban tomar Alepo, ni siquiera, sino tomar unas zonas rurales de Alepo y de ahí negociar con Bashar al-Assad. Ese era, digamos, el objetivo de la ofensiva. Y es que estamos hablando de una ofensiva que hicieron nada más 10.000 hombres en Árabe, nada más 10.000. Para un país como Siria, mucho más grande, estamos hablando de 18 millones de habitantes, nadie se hubiese esperado esto porque, mira, en los momentos más fuertes de la guerra civil siria, el ejército sirio se mantuvo al lado de Bashar al-Assad y estuvo fuerte. Incluso cuando le llegaron millones y millones de petrodólares a los rebeldes, entre comillas, rebeldes, los yihadistas, provenientes del Golfo Pérsico. Estamos hablando que sí de Qatar, de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. En estos momentos nos encontrábamos ya en un contexto en el cual estas monarquías habían cambiado de opinión. Incluso empezó un proceso de normalización de las relaciones entre Bashar al-Assad y estas monarquías. Y cuando se fundaron estos movimientos yihadistas en Siria, de la guerra civil, quien estaba en Arabia Saudita no era el príncipe actual, sino el antiguo rey que financiaba todos estos movimientos yihadistas. El actual príncipe pues tendrá una mano muy dura, pero no es yihadista y más bien está haciendo ciertos cambios en Arabia Saudita. Así que el contexto, por así decirlo, no era propicio para que hubiese un colapso tal. Y sin embargo el colapso sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Ni siquiera es que colapsó el ejército de Bashar al-Assad, colapsó Siria como país. O sea, se desmoronó con esta ofensiva, o sea, por completo. Cuando los rebeldes toman Alepo y empiezan las retiradas del ejército, que el ejército no quería luchar, había perdido la capacidad de acción, los rusos le dijeron a Bashar al-Assad, nosotros te podemos apoyar, pero tienes que frenarlos en la ciudad de Hama, porque necesitamos tiempo. Esto es algo que tiene que entender la gente, que una invasión a un país, una acción militar a gran escala, no se da pasando un botón. Exacto. Ni siquiera Estados Unidos tiene esa capacidad. Estados Unidos tiene los Marines que pueden hacer una acción concreta, pero mandar 100.000 hombres a ocupar un país, eso no es pasando un botón. Esto necesita convocar a los soldados, necesitas toda una línea logística, necesitas ver qué es lo que haces. Entonces necesitaban tiempo, es decir, frenar esta ofensiva, pero ni siquiera en Hama, es que incluso las ciudades del sur de Siria empezaron a alzarse, o sea, toda Siria se vino abajo. ¿Qué es lo que sucede? Si bien Bashar al-Assad en teoría había ganado la primera parte de la guerra civil siria, estamos hablando de que Siria es un país pobre, con poco petróleo, y ese petróleo había caído en manos de los kurdos aliados de Estados Unidos, que de hecho Trump decía en ciertas oportunidades de que Estados Unidos tenía era que quedarse con ese petróleo, pero abandonando a los kurdos. O sea, que lo que le importan es esos pozos petroleros. Pero bueno, estamos hablando de que se habían quedado con ese petróleo. De paso le impusieron unas sanciones económicas brutales a Siria,
que le impedían prácticamente comerciar con el resto del mundo. Y Siria no es Rusia, no tiene los recursos de Rusia, así que pues no podía soportar las sanciones de la misma forma que Rusia las ha soportado. Entonces, en base a esa, digamos, crisis económica, y los sirios en el año 2016 lucharon al lado de los rusos para tomar Alepo y regresar a la Siria de antes, a la Siria antes de la guerra civil siria, ellos nunca regresan a la Siria de antes, porque la Siria de antes ya había muerto. Es decir, aquella Siria que bueno, que no era Dubái, pero era económicamente estable, digamos que alguien podía tener un negocito, medio prosperar, tener una vida más o menos digna, ya eso no existía. En ciudades como Alepo, por ejemplo, tenían electricidad nada más 2 horas al día. 2 horas al día, estamos hablando de la ciudad más grande de Siria. No llegaban medicamentos. El ejército muy mal pagado. Estamos hablando de un ejército que cobraba nada más $15 al mes. Entonces, para financiarse tenían que poner alcabalas en cada esquina prácticamente para matraquear. Yo sé que muchos venezolanos pueden encontrar similitudes y esto es bueno hablarlo. Eso es lo que iba Un a decir. ejército, un ejército muy mal pagado, alcabalas en cada esquina, el gobierno dejó de tener el control, digamos, real del país porque empezaron digamos, a proliferar milicias que eran las que empezaron a tener el control real de distintas zonas. De paso, y esto es otra similitud que pueden tomar, en base a, digamos, a lo ahorcada que estaba la crisis económica en Siria, Siria empezó a convertirse en un narcoestado. Y para financiarse de alguna forma de ahí los funcionarios públicos. Esto le dio oxígeno a la administración pública siria, pero el problema es que convertir a un país en un narcoestado lo corrompe por completo. Y hace pues que esta gente deje de tener mística para trabajar. En pocas palabras, en el año 2024 ya los sirios no creían en su estado, ya no creían en nada. Y en esta vida, para tú luchar, tú luchas no tanto por el PIB que hay, no tanto por cosas materiales, sino es por una idea. Tú siempre luchas por una idea. Por ejemplo, yo creo que el PIB romano era 1000 veces superior al de los bárbaros. Pero los romanos no creían ya en su imperio, así que no lucharon por su imperio. Los bárbaros, pues, simplemente entraron. Aquí pasó más o menos lo mismo. Estamos hablando de unos yihadistas, 10.000 hombres en armas nada más, pero unos yihadistas profundamente convencidos en Alá, en su religión. No les importa mucho la miseria, porque ellos están luchando por la vida más allá de esta vida. Sí. Y tenía mucha más mística que los soldados. Y de paso, hay un problema en Siria, que es que Siria es un país dividido confesionalmente. Entonces, en el Medio Oriente la primera identidad no es la nacionalidad, es la comunidad. Pero cuando hablo de comunidad no estoy hablando desde un punto de vista occidental, que si el vecino y nos reunimos, el parque, y no. Es, digamos, tu secta, vamos a decirlo así, tu secta, tu tribu, esa es la primera identidad nacional. Por eso es que el libanés del sur, chiita, puede ir a pelear por el sirio chiita, teniendo nacionalidades distintas, pero no va a dar su vida por el libanés sunita. Comunidad ante todo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque teniendo un ejército tan mal pagado como en Siria, estos soldados que son reclutados o eran reclutados principalmente dentro de la comunidad alawita, que es una comunidad minoritaria en Siria, que es de donde viene Bashar al-Assad, y como expliqué en el programa anterior, era la columna vertebral del ejército, no van a morir por una ciudad que no es de ellos. Es decir, si yo estoy recibiendo $15 y ya yo no creo en nada de esto, yo estoy dispuesto a alzarme en armas por mi mamá, mi papá y mis hermanos. Es decir, por mi zona de donde provengo, pero no para liberar a Alepo o mantener a Alepo liberada de unos yihadistas cuando yo no tengo a nadie en Alepo. Así que simple y llanamente, no, lo que hicieron estos soldados era retirarse, y ellos no creían en Siria,
no creían en esa Siria unida y pues se repliegan. Y por eso todo colapsó. Y llegamos a la Siria, la que está hoy en día, pues que se derrumbó todo este régimen. ¿Alguien me podría decir, entonces el colapso se podría replicar en otras sociedades? Mira, siempre el colapso es abrupto y no se ve venir, no es lineal. Ujú. Es decir, no es que como la situación está mal, yo puedo hacer una cuenta matemática y decir si esto sigue mal, en el año tal va a venir el colapso. No, el colapso nunca se debe venir. El colapso es como una gran represa conteniendo una gran masa de agua y basta que una fuerza abra un hueco y se viene todo abajo. Y por eso yo decía que estas sociedades del Medio Oriente más bien había que interpretarlas como una gran represa, digamos que conteniendo una gran masa de agua. Mientras más duro es el gobierno, que la represa tiene que ser más dura porque más tiene que contener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra sociedad, vamos a suponer que tenga muchas características similares. ¿Me puedes decir, como tiene tantas características similares, puede estar al borde del colapso? Sí, puede estar al borde del colapso. ¿Quiere decir que va a colapsar? No necesariamente porque no sabemos cuándo va a venir el colapso. Pero lo que sí sabemos es que para que haya el colapso tiene que haber una fuerza lo suficientemente grande para causar esa ruptura que haga que todo se venga abajo. Y aquí tenemos a 10.000 hombres en armas que si bien no son suficientes para gobernar un país como Siria, y ahí va a venir una serie de problemas que podemos hablar más adelante, Sí. pero estamos hablando de 10.000 hombres que sí eran suficientes para causar esa ruptura. De paso, no solamente que estaban en armas y no solamente que pasaron 4 años entrenándose en una región que ellos mismos controlaban, que se llama Idlib, donde instauraron la ley islámica y todo eso, y por eso yo soy tan escéptico de que vengan a traer la democracia. No Eh, solamente que pasaron 4 años, sino que de paso, y no solamente que es que saben pelear y saben utilizar las armas, sino que no le tienen miedo a la muerte. Es decir, estamos hablando de hombres porque, por más que sea, el ejército sirio disparó. claro. Y yo tengo una serie de videos en las cuales los rusos, por lo menos al principio, bombardearon, hicieron unos bombardeos brutales. Pero estos eran unos tipos que no les tienen miedo a la muerte. Entonces, que más bien le matan al compañero y sigue adelante. Claro, ahora están con las 72 vírgenes, ¿no? Ajá, ajá, pero entonces por eso digo que, ok, hay estas series de similitudes entre Siria y otra sociedad que podemos conocer, Sí. pero hay estos detalles, o sea, los 10.000 hombres en armas que están dispuestos a hacer esta ofensiva, no lo hay. Entonces hay que Para tener el que no cuidado. entienda, para el que no entienda lo que está diciendo César, básicamente estos rebeldes no sacaron a Bashar al-Assad ni con elecciones, ni con pintura de labios, ni con estrategia del enjambre, ¿no? Un poco Ni, para ni con actas. ni con actas, no salían. Acá tenemos las actas. Bashar al-Assad es ilegítimo porque tiene 54 años, él y su papá gobernando el. Entonces, fíjate tú algo. El poder siempre, el poder es una capacidad, no es un título, no es una ley, no es un Es una papel. capacidad. El poder es una capacidad. Por ejemplo, Gaddafi, algo que no sabe la gente, él nunca fue el presidente de Libia. Él no tenía ningún cargo. Noriega en Panamá tampoco tenía cargo. Él nunca fue presidente. Y de hecho, Gómez, el general Gómez tampoco era presidente de Venezuela. Pero eran los que tenían la capacidad de mandar. O sea, ellos decían y los demás hacían. Una vez que hay una fuerza que demuestra que esta institución ya no tiene el control de la fuerza, ahí es donde pierde el poder. Entonces, si hubiese habido una gente que sale en Siria a protestar y le echan tiros y se tienen que ir, sigue teniendo el poder. Pero una vez que hubo una fuerza que le quita un sector del país a Bashar al-Assad, empieza a imponer su ley y le demuestra al país que ahora ya él no tiene el monopolio de la fuerza, ahí Eso. es cuando empezó a perder el poder. Y me recuerda, tú y yo hemos conversado mucho, varias citas y varias escenas de Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones, porque no sé si te las has terminado, no sé cómo vas con eso, pero tú no te las has visto, ¿no? Y yo en varias oportunidades te he mencionado alguna frase, y hay una que me encanta para este contexto, porque era un viejo enseñándole, creo que era su nieto, ¿no? Que era el que iba a ser rey, y ahí se dan varios ejemplos, y al final el viejo, el que sabe, el de la experiencia, le dice, mira, es que el poder reside donde la gente cree que reside. No es porque aquel tiene las armas, entonces este es el que puede matar, o porque aquel tiene un título, es donde la gente cree que reside y ahí es Tal donde cual. está el poder. César,
algo que me llama mucho la atención es que desde nuestra visión occidental, ¿no? Hay mucha gente celebrando que por fin se acabó la tiranía de 54 años de la familia, la dinastía, ¿no? Assad, o al-Assad, mejor dicho. ¿Qué se viene acá realmente con este nuevo régimen? Porque sí, hay kurdos en los rebeldes que probablemente sean, y creo que lo mencionaste en el programa anterior, digamos lo mejor, ¿no? Dentro de lo que se puede conseguir, pero ¿son los kurdos los que están tomando el poder o son otros individuos? No hay kurdos dentro de los rebeldes. Ah, no hay. Los kurdos, no, los kurdos tienen su juego aparte. Ok. Ellos se alzaron en armas, nace, digamos, este movimiento kurdo que se llama ahora las Fuerzas Democráticas Sirias. Cuando viene ISIS, ellos no estaban del lado de Bashar al-Assad. De hecho, históricamente tienen relaciones bastante conflictivas, pero lo que se llama los rebeldes es otra cosa. Era esta gente que quería tomar el poder en Damasco. Los kurdos nunca han querido tomar el poder en Damasco, sencilla y llanamente porque no Claro, tienen la capacidad. tengo entendido que dentro de los rebeldes hay varias facciones, por eso te pregunto, o sea, Ahí voy. Muy bien. Después tenemos a los rebeldes, que son, digamos, los perdedores de la primera parte de la guerra civil siria. Cuando se mete Rusia y estos son relegados a una zona del norte de Siria, una provincia que se llama Idlib. Y, digamos, tenían cierto apoyo de Turquía. Dentro de ellos sí hay muchísimos movimientos, todos son islamistas, por cierto, pero hay okay. distintos grados de islamismo. El grupo más poderoso era el Al-Nusra, actualmente es Hayat Tahrir al-Sham. Se cambiaron el nombre. ¿Cuál es este grupo? Antes era Al-Nusra. Al-Nusra era la sección de Al-Qaeda en Siria. Y de hecho, dirigida por quién? Por Mohammad al-Golani. Mohammad al-Golani, ¿dónde hace su carrera? En Irak, sirviendo para Al-Qaeda. Esto no es algo que yo estoy inventando, es que a él lo capturan los norteamericanos y lo llevan, eso lo expliqué en el programa anterior, lo Sí. llevan a una cárcel por ser miembro de la Al-Qaeda, estuvo ahí una cantidad de años, en esa cárcel él diseñó un plan de cómo conquistar Siria, luego él sale de prisión, habría que preguntarse por qué Estados Unidos lo liberó, pero el hecho es que después de que Estados Unidos lo libera y funda al-Nusra, es decir, Al-Qaeda en Siria, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por su cabeza, por ser un terrorista. Esa recompensa todavía está en vigencia, lo más seguro es que ahora la quitan, pero hasta el día de hoy, hasta este Entonces no momento, es entonces no es un moderado, porque a mí me habían dicho que él se moderó. bueno, ahora ahí te voy a explicar. Este moderado, que es en realidad Al-Qaeda, hace su guerra en contra de Bashar al-Assad y ellos terminan siendo recluidos a una región al norte que se llama Idlib y ahí gobiernan. Desde que ese señor llega y gobierna hasta el día de hoy, en Idlib habían 10.000 cristianos. Hoy en día existen nada más 600. Ya por ahí te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nada, que él llegó e implantó su Sharia, es decir, la ley islámica, la misma que se rige en Afganistán. Y empezaron a haber conversiones a la fuerza. Por ejemplo, los drusos de Alepo, cuando Alepo estaba en manos de ellos, fueron convertidos al Islam por la fuerza y quienes se resistieron fueron masacrados. Por eso es que al sur de Siria, los drusos se alzaron, pero fundamentalmente para tomar el poder de su zona y se están preparando para ser un Estado druso independiente con el apoyo de Israel. Porque evidentemente que viendo lo que le pasó a sus primos al otro lado del país, no quieren sufrir lo mismo. Y sabiendo que fue esa misma persona quien los convirtió a la fuerza y ahora viene a gobernar Siria. En Idlib instauraron una policía moral y obligaron a las mujeres a vestir de forma islámica. En Idlib los cristianos pues se les prohibió celebrar la Navidad en público. Es decir, fueron implantando la ley islámica. Y digamos, bueno, estamos hablando de un hombre de Al-Qaeda. Ahora ellos toman el poder. Nada más 10.000 hombres. Y ellos no pensaban, digamos, gobernar Siria.
En Alepo ya han habido incidentes en la que estos militantes le han dicho a las mujeres, mira, tú te tienes que vestir de forma islámica. Hasta ahora no han pasado a la violencia ni nada. Las mujeres le han dicho, mira, yo soy cristiana, tal. Bueno, pero para la próxima te tienes que vestir de forma islámica. Ya esto ha empezado a salir. Ujú. Hoy se supo que Al-Golani emitió, digamos, una normativa en la cual se prohíbe a estos militantes hacer la policía moral. Es decir, le dice que tienen que dejar a las mujeres que se vistan como quieran, como desean, y que tienen que respetar la libertad. Esto en teoría es una buena noticia, pero nos plantea una interrogante. ¿Por qué él tiene que emitir esa normativa? ¿Por qué esos militantes empezaron a exigirle a las mujeres que se vistieran de tal o determinada forma? ¿No será que es porque ellos estaban acostumbrados a hacerlos en su región, en Idlib, y simple y llanamente por inercia lo van a replicar en Siria? Alguien me dirá, pero lo acaba de prohibir. Bien, pero sabe, estamos hablando de nada más 10.000 hombres. Todavía este grupo tiene 10.000 hombres. Y por eso es que la primera medida de este grupo es ir a las cárceles de Siria y abrirlas por completo. Porque ahora van a reclutar. Y la idea es que este grupo pase de 10.000 hombres a por lo menos una fuerza más o menos decente de unos 70 a 100.000 hombres, por lo menos algo estilo de Hezbollah, y después tendrán la fuerza suficiente de implantarla en el resto de Siria a la fuerza. Así que los que están, digamos, contentos por este tipo de muestras, yo diría que tengan mucho cuidado. Este señor es muy pragmático, el señor Al-Golani, porque la gente cree que como es radical, digamos, y yihadista, es una especie de bárbaro y letrado. No, 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 es que precisamente esta gente es culta. Por ejemplo, Osama Bin Laden era muy culto. Eso te iba a decir, los que dirigen son individuos que te hablan 10 idiomas, que te saben de historia, Totalmente. que te saben de teología, pero a montón, o sea, que en un debate te vuelven nada, porque se saben Claro, hasta los puntos y comas. sí. Ujú. Por ejemplo, el ayatollah de Irán, ese tipo, ese señor no es nada ignorante, ese hasta te puede hablar de filosofía occidental y todo, y se ha Ujú. leído los libros, que no le gusta es otra cosa, pero los ha entendido. Exacto. Entonces, bueno, estos ideólogos son gente muy inteligente y muy culta. Cometemos un error si creemos que son unos iletrados Ujú. o unos estúpidos, nada que ver. Entonces este señor, digamos que ha sido muy pragmático, está aplicando todo como le conviene. Mira, necesito tomar el poder primero, ya lo estoy tomando, necesito conformar una burocracia, necesito conformar funcionarios, tengo que crear un ejército, lo tengo que expandir, Claro. y mientras tanto lo mejor es saco de las cárceles a quienes voy a reclutar, dejo que estos se emborrachen en su optimismo mientras yo voy conformando el ejército. Pero esto va a ser rápido, o sea, no estamos hablando de que él va a instaurar el Estado Islámico dentro de 20 años. Quizás no la semana que viene, pero en un lapso de 1 o 2 años lo vamos a ver. Porque así lo hicieron los talibanes, tanto la primera como la segunda vez. Los talibanes la segunda vez también entraron prometiendo que esta vez a las mujeres les iban a respetar. Mira, Que, yo recuerdo, César, que yo puse de borrego del día cuando pasó lo del Talibanes a BBC, la cadena de noticias británica. Porque, y esto un poco para que la gente vea lo cierto que nos está diciendo César en este momento, porque en sus titulares habían hablado de la gran preocupación que tenían, porque no habían visto mujeres en el gabinete de los talibanes cuando justamente retomaron el poder en Afganistán. O sea, a ese nivel se llega. Entonces, sí, te prometen unas cosas que evidentemente después no cumplen porque están en un momento, digamos, de mayor fragilidad. Ahorita Siria va a estar en un momento de caos porque las transiciones son así. Sean para bien o para mal, las transiciones siempre son momentos de debilidad, son momentos de fragilidad y un tipo inteligente, como lo estás diciendo, para el mal, pero inteligente al fin, él entiende la debilidad en la que están estos en este momento. Entonces, sí. y mira, y lo ves por algo, porque ya se está conformando el gobierno, entre comillas, de salvación nacional. Y todos los funcionarios de ese gobierno de salvación nacional, no solamente que son de la misma religión, sino que son nada más de este mismo grupo. No están metiendo los otros grupos. De hecho, te doy un dato. El movimiento que creó Turquía no fue este, porque este es un movimiento espontáneo que recibió un apoyo de Turquía que yo creo que se le va a escapar de las manos a los turcos.
como Porque cosa rara. el yihadismo es como un Frankenstein, que todo el mundo cree que lo va a controlar y al final siempre adquiere vida propia. Pero te digo, Turquía creó un movimiento que se es creado por Turquía, creado por ellos y un títere de Turquía, se llama el Ejército Nacional Sirio. No es el ejército de Assad, ese se llamaba Ejército Árabe Sirio. Esta guerra es muy complicada porque son muchos grupos. Bueno, Sí. este es el Ejército Nacional Sirio. Estos también son yihadistas, pero suaves, pero turcos. Y están molestos porque los están excluyendo del gobierno y los están excluyendo de todos los cargos. Se comenta que por ahí puede empezar una lucha armada entre ellos. Pero ¿por qué este señor Al-Golani está excluyendo a todo el mundo del gobierno de salvación nacional, entre comillas de salvación nacional? Porque precisamente él necesita gente súper leal que está casada con su idea. Y en el programa anterior, yo hablé de los hermanos musulmanes. Sí. Mira muy bien este pragmatismo. ¿Cuál es la diferencia entre los hermanos musulmanes y un movimiento como ISIS, por ejemplo? Que los hermanos musulmanes eran profundamente políticos. Querían traer la yihad a la política. Y tú me dirás, bueno, pero bueno, no está tan mal, estamos hablando de discursos y tal. No, no. El argumento de Hassan al-Banna, que él fue el que fundó los hermanos musulmanes, era aprovechar la política y tal vez la democracia para acabar con la política y con la democracia. Entonces él tenía un precepto: un hombre, un voto, una sola vez. Es decir, tenemos un candidato, vamos a las elecciones y una sola vez se acabó. Eso es lo que hizo el Ayatollah Khomeini en Irán y desde ese entonces pues más nunca hubo democracia en Irán. Y eso es lo Y que por hace el eso, comunismo de Occidente, dejando obviamente las diferencias, tal ¿no? cual. Tal cual. Entonces, digamos que ese es el método de los hermanos musulmanes y los hermanos musulmanes habían visto que era fácil de alguna forma manipular a los occidentales, porque podían, digamos, de forma naif creer en los cantos de sirena. Y muchas veces ni siquiera es que mienten, sino que tienen un discurso vago que nos permite a nosotros creer lo que queremos creer. Por ejemplo, en la entrevista que le hace la CNN al Golani, que en ningún momento el Golani hace un mea culpa, o no, mira, yo antes creía en la yihad, pero yo me convencí de que, todavía eso pudiéramos decir, yo me convencí de que no, que ese no es el camino, tal, como por ejemplo hizo Yasser Arafat, el clásico terrorista palestino, que renunció al terrorismo. En realidad no sabemos si en realidad dijo eso porque la frase la dijo todo en inglés, pero cuando él dice que el terrorismo lo pronunció tan mal que en realidad no se entiende terrorismo. Uno asumió que le estaba renunciando al terrorismo, pero en realidad eso no se sabe qué fue lo que dijo. Y en efecto al final nunca renunció al terrorismo. Pero este tipo ni siquiera está diciendo eso. Entonces cuando le preguntan, ¿y cómo usted piensa gobernar? Él dice, mira esto lo vago. Él dice, yo quiero construir un sistema institucional que sea tan fuerte que no dependa de un solo liderazgo. Y eso les gusta, pero yo Claro, digo, porque en allá la va. visión occidental, él está hablando de separación de poderes, él está hablando de checks and Ajá. balances. No, pero escucha, es que él ni siquiera está hablando de separación de poder, él está diciendo un sistema con instituciones tan fuertes que no dependa de un liderazgo. China, por ejemplo, tiene instituciones fuertes y no depende de un solo liderazgo. O sea, el Partido Comunista Chino es una institución, si eso vamos. Claro. Y después dice un país con leyes fuertes. Alemania nazi era un país con leyes fuertes. La Unión Soviética con leyes fuertes. Los Corea países del Norte es un islamistas, yihadistas, tienen leyes fuertes, tal, muy tienen fuertes. leyes fuertes. Y después te dice, tiene que ser un gobierno legítimo. No dice que es legitimidad para él. Volvemos al programa anterior, lo que es legitimidad para estos islamistas. Pero alguien me dirá, esa es tu interpretación. Sí, pero es que este señor está diciendo puras cosas vagas para que uno crea lo que quiere creer. Lo mismo que pasó con Khomeini cuando le hacían las entrevistas. Y señor, ¿usted cómo va a gobernar? Con la legitimidad e instituciones muy fuertes. Y a la gente le encantó eso. Y en realidad él nunca mintió. Lo que pasa es que en su mente legitimidad de instituciones fuertes eran muy distintas a las occidentales.
Claro, claro. Para nosotros acá, justamente, instituciones fuertes de separación de poderes, legitimidad Sí. es a través de la democracia, con elecciones limpias, etcétera, etcétera. Mira, algo que yo he leído mucho, César, las famosas teorías de la conspiración, ¿no? Hay gente diciendo que de una u otra manera Estados Unidos e Israel también se ha metido mucho con Israel, están detrás de este ataque o de este derrocamiento en contra de Bashar al-Assad y bueno, dan mil y una explicaciones, ya cada uno tendrá sus argumentos, pero ¿qué tan cierto o qué tan conspiranoico pueden ser este tipo de acusaciones? Mira, a Israel se le acusa porque cada vez que han habido estos, digamos, grandes movimientos yihadistas, no han atacado directamente a Israel, salvo lo que es Hamas o el Hezbollah, pero digamos estos movimientos yihadistas sunitas. Y pues bueno, es un argumento a tomar en cuenta que nunca ha atacado directamente a Israel. Pero una defensa que han hecho estos movimientos, porque ellos mismos se defienden de por qué no han atacado a Israel, y es porque dicen que lo que ha interpuesto a ellos de Israel siempre ha sido Bashar al-Assad. Y si te pones a ver geográficamente, tienes razón. ISIS, por ejemplo, el Estado Islámico no tenía frontera con Israel porque primero tenían que ir a tomar a Damasco. Y de alguna forma los rusos estaban apoyando y siempre lo impedían. Ahora no va a ser el caso, porque ahora estos yihadistas sí están en Damasco y sí van a tener frontera con Israel. Y de hecho, por eso es que Israel se ha apurado y está haciendo acciones militares preventivas, Sí. como tomar una montaña que se llama el Monte Amón, en Altos del Golán, por el cual divisan a Damasco porque se están imaginando de que puede venir una gran guerra con Siria. El escenario en el que los yihadistas tomaran Damasco nunca fue el mejor para Israel. A ellos les interesaba a Bashar al-Assad en el poder, solo que debilitado. ¿Por qué debilitado? Porque Bashar al-Assad tenía una asociación con Irán. Y por supuesto, Irán financiando el Hezbollah, diciendo constantemente que va a destruir el Estado de Israel, no le conviene a Israel. En teoría, la caída de Bashar al-Assad corta, digamos, la ruta terrestre entre Irán y el sur del Líbano. Pero tú en el programa pasado me hiciste una pregunta muy inteligente, que por qué Irán preferiría a Bashar al-Assad y no a estos yihadistas. Bueno, ellos tienen toda una historia, digamos, de guerra entre ellos, una guerra fratricida en el mundo islámico, pero también tienen enemigos en común y uno de esos enemigos es Israel. Así que yo no descartaría del todo que los ayatolas traten de llegar a algún acuerdo con estos yihadistas para que estos yihadistas les sigan permitiendo el paso seguro hasta el sur del Líbano y digamos, como pago, los ayatolas les darán armas y tecnología bélica a los yihadistas, como drones y misiles, que les caería como anillo al dedo. Y los yihadistas estos yihadistas que están en Siria, en mi opinión, son peores para Israel que el propio Irán. Y te digo por qué. Irán es un país que no es árabe. Estos yihadistas son árabes. Y el problema que tiene Israel es con los árabes. No hay persas en Israel. Los palestinos no son persas. Entre el idioma persa y el idioma árabe hay tanta similitud como la hay entre el español y el persa. Es decir, no se entiende nada. De paso, los iraníes son chiitas, los palestinos son sunitas y estos yihadistas son sunitas. Es decir, cuando Al-Golani haga un llamado a la yihad, los palestinos lo van a escuchar en su idioma y lo van a ver como un hermano. No así el ayatollah de Irán, es un extranjero. Y como te dije, en el Medio Oriente la primera identidad es la comunidad. Ujú. Al-Golani es de la misma comunidad. Entonces, Al-Golani, un poder, digamos, yihadista sunita en Damasco, tiene un potencial para desestabilizar a Israel desde adentro. Y cuando hablo de Israel desde adentro, no estoy hablando solamente de los palestinos, sino de los 2 millones de árabes israelíes, mucho mayor del que tiene Irán.
Es decir, este señor puede hacer un llamado a la yihad mucho más, digamos, exitoso que el ayatolá de Irán. Y el otro detalle que yo veo es que una de las fuentes de seguridad de Israel es su tratado de paz con Egipto. La principal pesadilla de Israel ni siquiera es Irán, sino que haya un cambio de gobierno en Egipto que lleve otra vez a los hermanos musulmanes al poder. La vez pasada hablamos de un dictador egipcio que se llamó Anwar al-Sadat, que él fue el que firmó la paz con Egipto, perdón, la paz con Israel, y a él lo asesina un miembro de los hermanos musulmanes por haber firmado la paz. En el 2012 regresan al poder los hermanos musulmanes en Egipto y tuvieron que darles un golpe de Estado porque iban a llevar a Egipto a la Sharia, la constitución islámica. Y por cierto, ellos llegaron con un discurso moderado también en Egipto y que habían cambiado y libertad religiosa y todo. Un día llegaron a quemar 80 iglesias, pero ya en el poder, ya bien armados, tú sabes. Bueno, ellos iban a suspender el tratado de paz con Israel. Pero si ahora están los hermanos musulmanes en Siria, porque como expliqué la vez pasada, los hermanos musulmanes fundan una serie de partidos y digamos una serie de movimientos y de movimiento en movimiento llegamos al actual en Siria, al Nusra, bueno, digamos que son los hermanos musulmanes, la misma familia, pudiera contagiar a Egipto. Y eso sí sería nefasto. Además de que Egipto es otro país que está en crisis económica seria. O sea, digamos que es la pradera también con gasolina, solamente falta alguien que lance la chispa. Y eso no le conviene a Israel. El otro actor es Estados Unidos. Y digamos que es la teoría de la conspiración de si Estados Unidos estuvo detrás. Mira, cuando yo empecé a estudiar esto y digamos, yo estaba aquí en mi máster, hice justamente mi máster en seguridad internacional, pero mi tesis fue sobre Siria. Yo no quería creer en ninguna de esas teorías de la conspiración y para mí eran propaganda rusa e izquierdosa. Pero se fueron sumando una serie de evidencia tras evidencia, que me obligó a recapacitar lo que yo pensaba que era la intervención occidental en el Medio Oriente. Por ejemplo, el señor Ayron, que fue primer ministro de Francia, llegó a decir que en Siria al-Nusra, que es Al-Qaeda, hacía un buen trabajo en oponérsele a Bashar al-Assad. Y eso fue un escándalo. Después vimos al señor Jake Sullivan, en ese entonces asesor de seguridad nacional del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Actualmente es el asesor de seguridad nacional del presidente, que llegó a decir en Siria el Al-Qaeda está de nuestra parte. Después el señor McMullin, que llegó a ser candidato presidencial, reconoció abiertamente que su trabajo en la CIA era buscar a los militantes del Al-Qaeda y convencerlos para trabajar en conjunto en el Medio Oriente. Entonces tú me dirás, bueno, son declaraciones, pero es que vemos otros detalles. Este señor Al-Golani fue capturado por los norteamericanos en Irak, luchando contra los norteamericanos. Y de repente sale. Yo quiero que alguien me explique por qué sale. O sea, si era un miembro del Al-Qaeda, Estados Unidos sabía que era un miembro del Al-Qaeda, estaba combatiendo, quiere decir que mató, porque vamos a estar claros que más hace un miembro del Al-Qaeda. ¿Por qué sale? Después, cuando se funda el Estado Islámico, veo que el señor Abu Bakr al-Baghdadi, que es el que funda el Estado Islámico, el que se proclama califa en la ciudad de Mosul, en Irak, también había sido capturado por Estados Unidos, estuvo unos años preso en las cárceles norteamericanas, aprovechó para leer, imagínate tú, leyendo para hacerse más culto, y después sale libre. También quiero que me digan por qué sale libre. Entonces son tantas cosas que yo digo, no es teoría de la conspiración. A estas alturas yo no sé qué tanto es la teoría de la conspiración y qué tanto es la realidad, pero hay algo muy oscuro detrás. Hay algo muy oscuro detrás, que no tengo todas las pruebas, pero de paso, sabiendo que Turquía es miembro de la OTAN, un miembro de la OTAN, sí, que pudiéramos presionar con sanciones, porque se le ponen sanciones a todo el mundo, pero bueno, y a Turquía nada.
que se le pudiera presionar con sanciones, entre otras cosas, sabiendo que Turquía había, digamos, decidido descontrolar su frontera para que una serie de yihadistas de Europa pasaran hacia Siria a combatir, alimentando el Estado Islámico, y nadie en Occidente movió un solo dedo para presionar a Turquía. Bueno, yo digo, mira, estas teorías de la conspiración, tan conspiración no son. Lamentablemente, y lo digo lamentable porque yo soy un occidental. Eso es lo que no entiende Sí. mucha gente que me llama pro Putin, no sé qué. Mira, yo no tengo ciudadanía rusa, yo soy ciudadano OTAN, a diferencia Que no de son ciudadanos muchos tan. que no son ciudadanos OTAN. Yo soy Exactamente. ciudadano OTAN, o sea que si hay una guerra con Rusia, a mí es que me reclutan para pelear. A ti no, porque tú estás por allá y no vas a venir. A mí sí, yo Exactamente. soy ciudadano OTAN, yo soy ciudadano OTAN, soy ciudadano de la Unión Europea, y no solamente esto, sino que soy también el que se va a calar los atentados cuando esta gente regrese a Europa, se los atentados. ¿Qué pasó en Europa? Exactamente. Entonces, por supuesto que no me gusta el juego, no me gusta el juego. Yo puedo entender que tú quieres una Siria democrática, entonces que apoyes a los kurdos. Yo también apoyo a los kurdos. Ellos quieren por lo menos su zona democrática, secular, todo. Yo los apoyo, ese tipo de cosas, pero a los yihadistas no, porque el yihadismo es, primero, que es inmoral, ¿no? Porque vas a matar a un gentío inocente allá, completamente inmoral eso. Los estás lanzando al infierno. Y de paso, esto es un Frankenstein que después se te vuelve en tu contra. Es así. Yo pensé que se había aprendido la lección, pero ya veo que no se aprendió nada. No se Entonces le vamos aprende. a... No se aprende. No, no se Y aprende. fíjate algo, que no le aprendan los tuiteros, whatever. Eso de verdad que no tiene, pero que no le aprendan la gente que está en el poder. Entonces, no es que no la aprenden porque son bobos. Algo juro hay ahí. Hay un senador de acá de Luisiana, ¿no? De apellido Kennedy, no me recuerdo el nombre, un viejito, que se hizo muy viral en una oportunidad porque dijo, es que tenemos unos líderes tan estúpidos que además financian a unos tipos que nos odian. Dejen que nos odien gratis, es lo que decía él. O sea, ¿cuál es la cuestión de andar financiando gente que son enemigos? La postura de Trump, la de J.D. Vance, la de Ron DeSantis, esas son las posturas que a mí me gustan. Son enemigos, déjalos que se maten. ¿Cómo tú vas a andar financiando a grupos terroristas como Al Qaeda, como ISIS? Cuando Trump decía que Obama fundó ISIS, yo entiendo por qué lo dice. No fue que Obama dijo, acá está el grupo terrorista, no, pero lo financia justamente comiéndote el cuento de que esa gente es el cambio. Quiero pasar, César, ahora con dos actores, que bueno, ya hablaste de uno, y el otro de manera superficial, que son Rusia e Irán, porque estos eran aliados de Bashar al-Assad. Y a ver, si bien a mí no me gusta hacer este tipo de paralelismos, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, su propio contexto político, económico, sus propias circunstancias particulares, ¿no? Incluso geográficas, culturales, religiosas, como las quiera llamar. Pero hay algo muy cierto en el caso de la gente que quiere comparar ahora lo que está pasando Siria con lo de Venezuela, que me parece una estupidez, pero hay un punto que yo sí les doy, y es que Rusia e Irán no hicieron lo correspondiente, si se puede decir así, por mantener a su aliado en el poder. Es decir, si algo se gesta, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero si algo llegase a pasar contra Nicolás Maduro, similar al tema de Siria, Rusia e Irán como que están incapacitados para asistirlo, ¿o me equivoco? Bueno, depende, porque si el país se colapsa por completo, no solamente Rusia e Irán, nadie podrá ir en socorro. Una cosa es meterte en una guerra para apoyar a un aliado, y lo estás apoyando, y otra cosa es ser el ejército de ese aliado. Son cosas distintas. Simple y llanamente a Bashar al-Assad el país se le desvaneció. Entonces ya era insalvable. Rusia hizo su parte. Su parte fue intentar salvar su régimen, aportó la Fuerza Aérea. Una vez que en tierra todo se desvanece, su parte es sacar en vida y en buena seguridad a Bashar al-Assad y a su familia, cosa que no hace Estados Unidos. Y ahora, en estos momentos, está Bashar al-Assad y su familia sanos y salvos en Rusia, sacado por los servicios secretos rusos. Esto es muy importante porque, digamos que ser socio de una gran potencia no es garantía de que tú vas a ganar, porque hay muchos actores y hay muchas cosas, muchos factores que influyen. Pero tú esperas, por lo menos, que si el juego se te da mal,
por lo menos ellos te sacan del hoyo. Y él está ahí en Moscú. Estados Unidos ha dejado morir a sus aliados. Entonces esto es una diferencia importante. Yo creo que Estados Unidos tiene que tomar nota. Porque en el mundo no importa qué tanto tú ofreces. Si al final todo el mundo sabe que yo ofrezco un Ferrari, pero no aporto nada, y tú lo único que ofreces es un Lada, pero aportas el Lada, van a elegirte a ti. Porque, bueno, es seguro de que viene el Lada. En cambio, el otro es un Ferrari, pero no es seguro de que venga. Sí. Bueno, y el otro detalle es que y de hecho yo he estado leyendo mucho en el Telegram ruso, digamos los bloggers, que todos dicen, bueno, aquí hubo en Siria mucha gente que trabajó con nosotros y no los podemos dejar solos. O sea, hay que hacer algo con ellos. Y estamos hablando de los alawitas. Y de hecho ellos están ya vislumbrando un posible estado alawita en la costa, independiente, y pues los rusos aplicarían su estrategia favorita, que es, la región tal se independizó y le pide ayuda a Moscú, nosotros vamos a socorrer. ¿Cómo así? Claro. Pero por Probablemente lo tenga unas pronto, elecciones. ¿Usted quiere ser independiente? Sí, perfecto. y de paso bueno, no, y te digo, yo creo que esas elecciones sí las ganarían corrido, porque son los Sí, alagüitas y todos sí, son sí. alagüitas, no, Menos no quieren división. estar en Estamos de manos de acuerdo. estos yihadistas. Entonces, y de paso, ¿y dónde están las bases rusas? Entonces, sería fácil. Pero tú sabes, parece que lo que sí han hecho los rusos ahora es negociar con estos yihadistas, bajo cuerda, Ok. para que los yihadistas les respeten las bases. Y hasta ahora han dicho que le van a respetar las bases y los rusos están así como al stand-by. Yo creo que es que ambos bandos quieren tiempo. Ni los rusos estaban preparados para esto y, digamos, formar a estas milicias, organizar, de todo esto que se independicen toma tiempo. Y los yihadistas tampoco tienen tanta gente para gobernar todo el país y no quieren casarse una guerra innecesaria cuando ahora se le vienen guerras internas. Y de paso ellos no saben cuáles van a ser sus aliados y quiénes van a ser sus enemigos. O sea, porque todos sabemos que viene una guerra. Hay demasiados actores que se odian entre ellos. Pero ellos no saben contra quiénes se van a pelear. Por ejemplo, ¿para qué tú sacar a los rusos si a lo mejor te terminas peleando con los turcos y vas a necesitar apoyo de alguien externo? Entonces no lo sabes. Y ahí vamos al otro actor, que es, digamos, incluso hasta más importante que los rusos, porque al final los rusos tienen, digamos, ahí su comunidad, los alawitas, tienen sus bases, hicieron su parte y sobre todo no había mucho contingente ruso en tierra. Pero el que sí estaba en tierra era Irán. E Irán sí es verdad que no hizo nada. El que debía garantizar en tal caso que el régimen de Assad no colapsara para esperar la ayuda rusa, porque como yo le digo, la gente cree que eso es un botón que pasa Putin y automáticamente hay 100.000 soldados rusos en Siria. No, eso no funciona así. Y los rusos, ok, tienen una fuerza de reacción rápida, vamos a suponer que hubiesen mandado 1.000 hombres, 2.000 hombres, pero si el país se colapsó, o sea, el país se desmoronó, no era solamente frenar esta incursión rebelde, es que imagínate, hubieses tenido que ocupar un país entero, tienes que movilizar mucho. En ese caso eran las milicias iraníes las que han tenido que haber hecho su parte y no hicieron nada. Hay una tesis que es muy cierta, de que esta guerra entre Israel y el Hezbollah ha debilitado tanto a Irán que le ha imposibilitado dar una respuesta efectiva a esta ofensiva rebelde. Eso es cierto porque el Hezbollah está muy debilitado. Tiene todavía muchos hombres, pero ha perdido muchos comandantes de alto nivel. Entonces digamos que tiene soldados, pero de poca monta. No es la fuerza efectiva que era antes. Digamos que Irán ha perdido mucho poder yéndose a una guerra que no era suya, que era la de Gaza. Que de paso, esa gente de Gaza está a favor de los yihadistas en Siria. Entonces yo no sé mucho cuál fue el negocio que hizo Irán ahí. Pero por más que sea, Irán tenía milicias. Las milicias iraquíes no era gran cosa, pero podían hacer algo. Pero no hicieron nada y se fueron. Hoy en día hay información de que los iraníes estaban profundamente molestos con Bashar al-Assad y que prácticamente lo dejaron caer, porque los iraníes estaban descontentos o desencantados de que el régimen sirio de Bashar al-Assad no se fue a una especie de yihad en contra de Israel por Palestina. Y esto era una alianza
dentro de todo, antinatura entre Bashar al-Assad y el régimen de los ayatolás. Y de hecho, tú hasta me lo preguntaste en el programa pasado. Estamos hablando de uno de los regímenes más seculares que ha podido haber, que es el de Bashar al-Assad, con una teocracia y aliados, pues. Eso no tiene mucho, eso no pega No mucho. pega ni con pega loca. Hay quienes dicen, bueno, no es tanto así porque los alawitas son una extensión del chismo. Mira, oficialmente los alawitas son musulmanes chiitas, pero pasa algo. Yo he conocido a muchos alawitas y con todo el que ha hablado que también ha conocido a los alawitas, llegamos a una conclusión. Cuando tú los conoces, tú llegas a decir, pero esta gente no parece musulmana. Y antes de que me digan, no, pero es que hay musulmanes laicos y todo. No, 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 sí. Y de hecho hay musulmanes completamente laicos y todo. Pero tú sabes que son musulmanes, o sea, vienen de una civilización. Hacen ramadán, ese tipo de cosas. La gente no parece musulmana. Toman alcohol, comen cochino, las relaciones entre ellos y las mujeres es muy parecida a las occidentales, celebran la Navidad. ¿No? Cuando tú ves la historia siria, ellos han estado mucho más cercanos a los cristianos que el resto de los musulmanes, o sea, no parecen musulmanes. Y es que en efecto esto es una secta que en el camino, en el transcurso del tiempo, fue, digamos, adoptando creencias de otras comunidades religiosas y se hizo irreconocible para el resto del Islam. En el Islam, el pecado mayor es la herejía, es decir, y digamos renunciar al Islam. Es preferible no ser islámico que ser un islámico que renuncie al Islam. Entonces, si los musulmanes sienten de que esta gente era musulmana y renunció al Islam, eso es pena de muerte automática. Y de hecho, los hermanos musulmanes nos han querido matar por eso. Así que los chiitas, digamos, en una muestra de pragmatismo, sabiendo que los chiitas son pocos en Siria, dijeron, no, no, sí, ellos son musulmanes chiitas. Y entonces oficialmente quedaron como musulmanes chiitas. Pero ¿por qué esto es importante? Porque en realidad no eran verdaderos musulmanes chiitas. Cuando vino esta alianza en la guerra civil siria entre los iraníes y los alawitas, y llegaron los comandantes iraníes a Siria, como por ejemplo Soleimani, entre ellos y los soldados no había mucha pega. O sea, digamos, luchaban juntos, pero después, mira, hay que orar 5 horas al día mirando hacia la Meca. Los alawitas no hacían nada de eso. No, no se puede tomar alcohol, no se puede comer cochino. Cuando llegaron los rusos fue todo lo contrario. Los alawitas estaban encantados con los rusos. Comen cochino, bailan, porque los rusos hasta bailan cuando ganan una batalla, toman alcohol y se emborrachan de vodka. Entonces estaban mucho más cerca de los otros. ¿Qué es lo que sucede? Ah, no, y esta gente ni siquiera tiene el concepto de la yihad. Ellos no van a morir por una guerra santa, ni creen en las 72 vírgenes cuando mueren, en el paraíso no creen en nada de eso. Entonces, cuando viene la hora de la verdad, que esta teocracia iraní quiere a sus aliados yihadistas, se encuentra que los alawitas no están interesados en ninguna yihad contra Israel. Puede que tengan malas relaciones por una cuestión histórica, pero ellos no están interesados en morir por Gaza, ni la promesa de las 72 vírgenes del ayatollah, entonces no se meten en esa guerra. Así que parece que los ayatolás dijeron, mira, vamos a dejar caer a esta gente que no tienen nada que ver con nosotros. Y tal vez vemos si estos yihadistas que vienen, que no son de nuestra secta, son otras, son los sunitas, pero a lo mejor que le tienen tanto odio a Israel y de ahí a lo mejor podemos hacer algún tipo de acuerdo con ellos. Entonces, pues básicamente en realidad el que dejó morir a Bashar al-Assad no fueron los rusos. Los rusos hicieron su parte, tanto que hasta se lo llevaron. Y todavía están las bases ahí en la zona de la Agüita. Fueron los iraníes que no movieron ni un solo dedo, ni siquiera para al principio evitar que el régimen colapsara. Yo creo que eso, bueno, nos da una descripción bastante importante y profunda para quienes justamente no somos expertos en el tema, porque es muy, muy complicado, como siempre lo digo, esa zona nada más la entiende la que la vive o la que la lleva estudiando por muchos años, porque, así que bueno, los tuiteros que andan diciendo estupideces, les digo que por favor vean este tipo de programas antes de opinar sin sentido. De verdad que te agradezco mucho, César, por haberme acompañado en Ir a la Derecha. Soy yo el que te agradece, muchas gracias. Gracias, César. Bueno, ya lo conocen, César Sabas, geopolitólogo, que nos está dando estos detalles sobre la caída de Bashar al-Assad y todos los actores internacionales que justamente tuvieron un papel importante en este proceso. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.